Eh, Nos convoca entonces la evaluación número 2. ¿Está en pantalla o no? En breve será... ¿Sí ya eh, está Sí, publicada en la página del colegio? no estoy segura, le confirmo inmediatamente, pero debe estar en breve. Antes conversemos, veamos las instrucciones, porque ya aquí mencionaron que tenía por ahí que tenía mucho trabajo que escribir, que no fuera de lectura y de escribir el trabajo, que fuera algo más práctico, etcétera. ¿Se dan cuenta que considero su opinión hasta para las evaluaciones? De nada, de nada. Es algo habíamos conversado, pero una experiencia práctica en ciencia y es respecto a la unidad de física, que es fuerzas. Siempre el objetivo fue describir distintos tipos de fuerza. Pasamos por la fuerza de peso, la gravedad, la elástica, hablamos del roce y otras más. Y esta es su evaluación. Ante cualquier duda, termina aquí la reunión y subo el video a YouTube y pueden escribirme cualquier duda, aunque sea pequeña, a mi correo electrónico. Deben resolver esta interrogante respecto a fuerzas y resolver esta situación utilizando sus conceptos de la asignatura subsector de física. Ok, entonces tenemos 4 paracaídas que están construidos con el mismo tipo de material, los mismos hilos, el mismo género, lo que quieran, y son lanzados desde la misma altura y todos al mismo tiempo. La diferencia radica en 2 cosas. Uno, el diámetro del paracaídas, o sea, medido de extremo a extremo, la longitud, dicho en español, qué tan grande o pequeño es. El primero, aquí el de rayas blancas y rojas, está cada uno con su número en todo caso, entre paréntesis. El diámetro, o sea, el largo que tiene de extremo a extremo son 20 centímetros. El segundo, que es el amarillo, su diámetro es de 30 centímetros. El tercero es de 20, igual que el primero. Y el cuarto es de 30 centímetros de diámetro, igual que el segundo. ¿Ok? Dos de 20 centímetros y dos de 30. La otra diferencia es la masa de la caja de la cual cuelga de cada paracaídas, quiero decir. Ojo, no se dejen guiar por el tamaño. Unas cajas se ven más grandes o más pequeñas que otras, pero ¿cómo sé si una caja está vacía, otra caja tiene, no sé, un pedazo de plomo dentro? En ciencias, lo que vemos no siempre es tan confiable como lo que calculamos o medimos. Así, la caja 1 tiene una masa, no peso, de 10 gramos, la segunda de 20, la tercera de 30 y la cuarta caja de 40 gramos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? 4 paracaídas lanzados de la misma altura, al mismo tiempo, de los mismos materiales, que difieren en el diámetro o el tamaño del paracaídas y en la masa que tiene cada una de las cajas. ¿De acuerdo? La pregunta del millón es, ¿cuál de estos 4 paracaídas llegará primero al suelo? Qué buena pregunta. Y como dice más arriba, para contestar, utilice sus conocimientos de la asignatura. O sea, roce, gravedad, peso, masa, Newton, unidades de medida en general, etcétera. Ya, actividades número 1. Pueden contestar, creo que dice por ahí, en una hoja en su cuaderno y sacarle una fotografía o escanear eso. O pueden contestar en el mismo archivo y reenviarlo así, no hay problema. Pero responder estas 6 interrogantes. 1, calcular el peso para cada caja. Esos son los objetos. Yo les di la cantidad de masa. Por ejemplo, aquí 20 gramos. Tía, ¿Sí? que dice fecha de entrega miércoles 24 de junio. Upsi. No, error, error. Está cambiado sí en el que se va a subir a la página del colegio. Es 3 de julio o 7 de julio. Bien, Camila, Camila siempre tan atenta a los detalles.
comerciales, le confirmo inmediatamente la fecha. En todo caso, esta fecha es el periodo máximo. Si está absolutamente motivado a realizar esta evaluación y saber cuál paracaídas cae primero, puede enviarlo antes. Aquí lo tengo, es 3 de julio, viernes 3 de julio. Puede enviarlo antes, puede enviarlo hoy día mismo si quiere. Ya. ¿Cuándo dije? Viernes 3 de julio. Ya, calcular el peso para los objetos, o sea, 4 cálculos de peso deben realizar, según la fórmula que ya sabemos y con los datos que se le entregó, entre ellos la masa de cada caja, la fuerza de gravedad. Se me olvidó ese detalle. Estos objetos son lanzados en nuestro planeta Tierra, no en otro, por la gravedad, digo yo. Segundo paso, representar los vectores en cada situación. Les recuerdo que los vectores son las flechas. Representar entonces, junto a cada caja o cada paracaídas, qué fuerzas están presentes en la situación mientras el paracaídas cae. Paso número 3. Esta es la mejor parte. Una vez realizado ese cálculo de peso y considerando lo que se dice en el enunciado y lo que calculó, prediga cuál paracaídas cae primero. Y esa va a ser su hipótesis. No es una respuesta real y exacta que deben dar. En ciencias a veces no resultan los experimentos, como no funcionó, recuerden los experimentos con el hielo, así mismo. A veces por cualquier motivo no funciona. Pero aún así, si no funciona ese experimento, justifican por qué. ¿Ok? O sea, yo puedo decir, nombro uno, este cae primero y cae porque, no sé, tiene mayor masa que los demás. Esa sería la respuesta, predecir cuál cae primero, y después la justificación utilizando los conceptos vistos en clase. O sea, tiene mayor masa, por lo que es atraído a la Tierra con mayor fuerza por la gravedad terrestre. O sea, podría ser mi respuesta y justificación, no más que eso. Se responda en bonito, utilizando las palabras que he aprendido. ¿Dudas? Si aparecen dudas, No. puede ir resolviéndola inmediatamente. 4. Pon a prueba tu hipótesis. Muy buena esta parte igual. Entonces deberá construir 2 de los objetos mencionados anteriormente de los sistemas. ¿Cuál? Uno, el paracaídas que predijo que caía primero en el paso número 3. Y el segundo, cualquiera de los otros 3. No es necesario hacer los 4, solamente 2. El que predijo que caía primero y otro más, para comprobar. ¿Cómo lo construyen? Con materiales a elección. Puede ser una caja o puede ser otro objeto. Puede ser paracaídas, no sé, yo me imagino, puede ser hasta una servilleta amarrada por los 4 extremos con un hilito y colgar un objeto. Ahora, ¿cómo determinan 10, 20, 30 o 40 gramos? ¿Ideas? Si no tienen una balanza en la casa, por supuesto, o en la cocina. Una cucharadita de té hace aproximadamente 5 gramos por su tamaño. Entonces, si quiero medir 10 gramos, puedo utilizar 2 de esas cucharadas. ¿Sí? O no, tampoco tiene que ser el precio exacto, si es perdón, la masa exacta, es una simulación. El asunto es que tengan diferentes masas. Y especificar en el paso 5 qué materiales utilizó. Un listado, no sé, una servilleta, hilo, una cuchara de té y, no sé, azúcar. Puedo colgar una bolsita de azúcar en lugar de una caja. No se estresen por esta parte. Es para, con lo que tengan en la casa, comprobar la hipótesis. Eso tiene su plus también. Eh, Hay grandes científicos que han hecho descubrimientos o estudios a lo largo de la historia. No han tenido un super laboratorio equipado con todo y un montón de recursos
o personas, apoyo que los ayude, a veces con muy poquitas cosas, han hecho ciencia. ¿Ya? Y luego del lanza, el paracaídas que eligió y otro más, con los materiales que tengan. En caso que sea rechazada su hipótesis, explique por qué. O sea, si yo dije que el amarillo caía primero y no cayó primero el amarillo, ¿por qué no? ¿En qué me equivoqué? Paréntesis, no te desanimes. En ciencia no todas las primeras hipótesis son acertadas. Recuerden, de hecho vimos en octavo una hipótesis que durante siglos fue aceptada en biología, se llamaba hipótesis o teoría de la generación espontánea. Decía que la vida aparecía de cosas inertes, por ejemplo, de la basura. Como veían que había montones de basura en la calle y parecían ratones, la hipótesis era que de la basura y de la materia muerta y de la tierra se formaban y generaban ratones, solos. Obviamente eso es falso. Tía, Dígame, ¿cómo voy a saber cuánto pesan? No entiendo eso. ¿el peso o la masa? ¿Los Peso. gramos nos referimos? Sí. La cantidad de gramos es la masa. Recuerden que el peso es una fuerza que depende de la fuerza de gravedad. Como les decía, hay cucharitas a veces en la cocina, medidores de cantidad para cocinar, no sé, para hacer un queque o algo. O puede considerar que una cucharadita pequeña de esas de té, si la llenan, hace más o menos una masa de 5 gramos. Entonces, si quieren el paracaídas 1, juntar 10 gramos, junto 2 cucharaditas de algo. O pongo, no sé, una plasticina, un trozo de plasticina, más o menos del tamaño de la base de la cuchara, y voy a tener más o menos 5 gramos. ¿Sí? O pueden hacer alguna comparación. Por ejemplo, vuelvo de nuevo No, a ver, algún envase de algo, no sé, un envase de chicle. Envase de todos los alimentos dicen la cantidad que tienen de masa. Si el envase de chicle dice que tiene 10 gramos, buscan algo, utilizan eso, o utilizan el chicle, o buscan algo que tenga más o menos la misma masa, comparándola. ¿Cómo pueden comparar masa también? Pueden poner su goma y la regla sobre ella y poner un objeto que sepan que tenga 10 gramos, como el chicle, en un extremo y otro objeto al otro lado, e intentar que la balanza se mantenga estable hasta igualar las masas. Interesante, ¿o no? Tiene que ser su creatividad e imaginación. ¿Sí? ¿Está bien o no? O algún objeto que tenga, por ejemplo, un pan tiene una yuya, me refiero, tiene una masa aproximada, depende del tamaño obvio, de 100 gramos. Entonces, si utilizo un pan, sé que son 100 gramos, si lo parto por la mitad, voy a tener 50. Si utilizo un cuarto del pan, tengo 25 gramos. ¿Ven? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Y paso 6, adjunta una hoja, una fotografía de su cuaderno, lo escribe en una hoja o en esta misma guía, lo escribe en el computador, con las respuestas importante, una fotografía o un video de sus paracaídas, que van a ser 2. Ahora, si se entusiasma, puede hacer los 4, pero no es requisito. Y eso es todo. Recuerda utilizar materiales que tenga en casa. Ya, pero antes de eso, preguntas. Hablen ahora o callen hasta la evaluación. Voy a leer el chat. ¿Cómo hago un paracaídas? No, más arriba. Estimada Montserrat, uno de los parámetros que varía es el diámetro del paracaídas, pero también la cantidad de masa de la caja que está colgando. Aunque el diámetro del paracaídas sea el mismo, si no tienen la misma masa, no va a haber el mismo peso, no van a caer al mismo tiempo. Se lo doy firmado. Siguiente, me preguntan cómo hago el paracaídas. Con una bolsa, con una servilleta,
amarrada con un trozo de género. Lo pueden coser y juntar en un extremo. Con un paraguas viejo. Bueno, los paraguas son más grandes. Em, Hay algunos juguetes que tienen paracaídas, pero algo totalmente artesanal, chiquillos. No se compliquen comprando género ni cosiendo a máquina. Algo simple, imitar un paracaídas. Imitar la masa. Más dudas. ¿Quién no entendió, Miguel? Vuelvo arriba. Esta es la evaluación. Tienen 4 paracaídas. Cada paracaídas tiene una caja. Estos 4 paracaídas se lanzan juntos desde la misma altura. La pregunta del millón es, aquí al final del enunciado, ¿cuál llegará primero al suelo? Tienen que considerar qué tan grande es el paracaídas, cuál es su diámetro, y qué tan pesado, entre comillas, es la caja que tiene. Meditar ahí, calcular peso tal vez, considerar la fuerza de gravedad y determinar cuál de los 4 es. Luego ya que tienen su respuesta, su hipótesis en realidad, hay que probar que eligieron el paracaídas correcto y responder. Perdón, probarlo. Construir ese paracaídas, ese que eligieron y un segundo, cualquiera de los otros 4, y lanzarlo para ver si efectivamente el que eligieron en un principio cae primero que todos los demás. No importa cuál elijan, porque si eligen el más pesado, va a caer igual antes que los otros 3, entonces con uno es suficiente. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Comentarios? No es de no entendí o de no hay dudas. Insisto, no se compliquen, utilicen materiales que tengan en casa. Yo lo haría con una servilleta. Junto los 4 extremos de la servilleta en el centro y las amarro y cuelgo de un hilito, no sé. Puedo colgar una caja de fósforo, puedo colgar un envase de yogur vacío, si no va a ser mucha la masa y se va a romper. Y lo tienen que lanzar, no es necesario que lo vayan al techo de la casa y lo lancen, se pueden parar en una silla y lanzarlos de ahí. Quien no viva o no tenga segundo piso. ¿Ya? ¿Hay un micrófono por ahí activado? Continúo. Si les surgen dudas, escriben a mi correo. Importante, otra vez, utilice materiales de los que disponga en casa. Para su construcción, guíese por la pauta del final, siempre, que va a llevar puntaje. Se me perdió aquí. 30 puntos es el total. Calcular el peso del paracaídas 1, 2, 3 y 4. Recuerdan que hablamos del peso o la fuerza peso, es una fuerza, que se calculaba considerando la masa, en este caso de la caja, con la gravedad. Estos fueron teóricamente lanzados del planeta Tierra. ¿Recuerdan cuál era la gravedad en la Tierra? Cri, cri. Se dice que exactamente son 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero vamos, porque me caen bien, vamos a considerar 10 para que no tengan que hacer tanto cálculo complejo. De hecho, así lo hicimos en los ejercicios del dossier. Ya, siguiente. Los vectores, las flechas, que indican hacia dónde va una fuerza, hacia dónde se ejerce, qué tan grande o pequeña es. 2 puntos por representar el vector del paracaídas 1, 2, 3 y 4. Recuerden que mientras la fuerza sea más pequeña, va a ser más pequeña la flecha o vector. La fuerza más grande va a tener un vector más grande. 3. Plantear la hipótesis, que es cuál paracaídas cae primero. Siguiente, mencionar el resultado y justificar. Si efectivamente cae primero el que mencionó, justifica sí, cayó primero porque tiene mayor masa. El
diámetro del paracaídas es menor y la Tierra, no sé, la Tierra la trae con mayor rapidez a ese paracaídas que los otros. Hoy le dije la respuesta. Después de contarme cuáles materiales utilizó, explicar, a ver, utilizar lenguaje científico. Ese es el asunto de utilizar conceptos vistos en clases. Utilizar correctamente la palabra masa y peso, fuerza, fuerza de gravedad o fuerza peso, etcétera. Adjuntar fotografías de su trabajo o un video, mejor todavía, si es que puede. Y de los aspectos formales, que tenga buena ortografía y redacción y que sea entregado en la fecha correspondiente, que es 3 de julio o antes. Cuando lo Tía, termine, ¿sí? si es un video, ¿se lo tenemos que mandar por el WhatsApp del colegio o por email? Como guste. Para Ya, mí, es que honestamente, es más rápido al correo porque llega directamente. Al WhatsApp a veces pasa por otra persona y me lo reenvían, pero si pesa demasiado por WhatsApp, no Es que problem. eso mismo le iba a decir. Yo hace un tiempo nos hicieron un trabajo que teníamos que hacer un video y lo mandé por email y era muy pesado y no se pudo enviar por ahí. Ah, pero si lo envían con la cuenta del colegio se crea un vínculo de Drive. Me parece que bueno, así lo he hecho yo con algunos Power, pero no se complique. Si se puede, por correo, si no, eh, por WhatsApp. En todo caso, va a durar poquitos segundos este video. Solamente quiero ver si lo lanza y cae. O la foto en el instante en el que su paracaídas va debajo del otro. ¡Qué emocionante! Ya. Ok. Sí. Y aquí está. O mi correo o WhatsApp. Fecha de entrega, esa no es el 3 de julio de 2020. Y éxito. No se compliquen, disfrútenlo. Eso hay que hacer con la ciencia. Nos sirve para explicar nuestro entorno, no para atormentarnos. ¿Ya?